argumenta, no dice que tiene que ver con el tema arancelario, pero argumenta que hay un tema fitosanitario, las deja ahí detenidas y empieza a incrementar las importaciones de soya desde Brasil. Ya desde el primer término de Donald Trump, ya habían los chinos empezado a construir un puerto en Brasil y ahorita están sustituyendo todo lo que le compraban de soya a Estados Unidos, ya se lo están comprando a Brasil. Y le están pegando en el corazón a aquellos que apoyaron a Donald Trump, que son, por ejemplo, los del sector agrícola de los países del Midwest, que están ahorita sumamente enojados y consternados porque no esperaban esta jugada de China, ¿no? Donde pues ya todos están enojados con los nuevos acuerdos comerciales. Sí, así es. Se rompen unos, se hacen otros. Sí, pero es lo que no vemos muchas veces el alcance, ¿no? Esto es como jugar ajedrez. Entonces, cuando tú estás jugando ajedrez, tienes que conocer qué puede hacer el otro país, ¿no? Y China lo dijo muy claramente, con todo esto que está haciendo Estados Unidos, ni nos conoce a nosotros ni se conocen ellos. Lo que está diciendo es, son débiles y no lo saben. Y eso es lo que dice el Sun Tzu. Eso es lo que dice el Sun Tzu. Si quieres ganar una guerra, tienes que conocerte a ti y conocer al enemigo. Si estás consciente de las diferencias, no te metes a lo tonto a pelear. Y si estás consciente de que eres mejor, pues te metes a pelear porque sabes que vas a ganar, ¿no? Y entonces las respuestas que está dando ahorita China, pues sí han pegado muy fuerte a Estados Unidos, y pues esto es apenas el comienzo, ¿no? Sabemos que son economías muy entrelazadas y que los golpes, que son golpes comerciales, que ya pasaron desde el punto de vista de Ray Dalio, dice, empieza con el tema comercial, luego se va al tema tecnológico, que ahorita está el enfrentamiento con todo el tema de los GPUs y de los procesadores para la inteligencia artificial, el tema de los satélites que están orbitando el planeta, y eso puede derivar al tema militar. Entonces, ese es el trayecto en el que ahorita nos encontramos. ¿Y por qué llamamos cambio de paradigma? Porque ¿quién iba a pensar que una economía que se ha beneficiado de la globalización como la estadounidense, ahorita esté cerrándose? Y una economía que es comunista, de un partido comunista, pues ahorita está llenando los vacíos de poder que está dejando Estados Unidos. Le está diciendo a los países, no te preocupes, no los necesitamos, vamos a ver cómo colaboramos. Y pues algo inaudito es que se sienten a platicar Japón, Corea del Sur y China. Aprovechando oportunidades. Sí, desde luego. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Cambio de paradigma donde Estados Unidos, de ser la economía más abierta, con influencia en todas partes del mundo, ahorita está cerrándose. Y si nos vamos a la historia, vemos que todos los países o potencias que se cierran, empieza el declive, como sucedió hace 500 años con China, cuando se cerró porque se consideraba una superpotencia más avanzada que el resto del mundo y que no necesitaba al resto del mundo porque estaban muy atrasados. Y ahorita pues estamos viendo este tema en donde economistas, pensadores como Jeffrey Sachs dicen que pues está acelerando. Si ya venía el declive de Estados Unidos, pues todas estas políticas lo que están haciendo es una aceleración de ese declive. ¿Y hasta cuánto va a durar la incertidumbre en cuanto a las economías de Estados Unidos, ¿no? Porque todavía hay gente que no se atreve a tomar decisiones porque está en una incertidumbre. Y el tema es que no hay como una estructura de decir, esto es lo que va a suceder, o sea, una tendencia, porque se están tomando decisiones como de la nada, pareciera, ¿no? Sí, y hay algo que hay que entender, cuando una potencia va en descenso no significa que deja de ser un país desarrollado. Holanda siguió, a excepción de China, que China fue una superpotencia y quedó como uno de los países más pobres, con muchas guerras internas, que culminó en 1949 cuando gana el Partido Comunista y corre a los capitalistas que se van a Taiwán, ¿no? Y ahí es donde vemos el desarrollo de Taiwán capitalista, mientras que China comunista queda hundida en la pobreza. Y es hasta que llega Deng Xiaoping por allá en los 70s, que dice, no tiene nada de malo ser rico. Y pues consternados los del Partido Comunista le preguntan a Deng Xiaoping, oiga, ¿usted no leyó El Capital de Carlos Marx? Y él les contesta, nunca tuve la paciencia ni el tiempo para hacerlo. Entonces todo el mundo se pregunta, ¿qué está aplicando aquí en China? Y les contesta de manera muy filosófica y sabia, no importa de qué color sea el gato, siempre y cuando atrape ratones. Entonces, si tengo que ser capitalista, voy a ser capitalista, si tengo que ser comunista, voy a ser comunista, voy a hacer lo que tenga que hacer. Y China resolvió sacar a 800 millones de personas de la pobreza extrema, que como decían, resolver el tema de la pobreza en China era resolverlo en el mundo, porque del 100% de pobres en el mundo, 80% estaban en China. Y ahorita pues, salieron de esa pobreza y son consumidores. Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a este
importantísimo tema, el cambio de paradigma económico con el doctor Ismael Plasencia. Regresamos. Regresamos a otro episodio de Mentes Curiosas, el cambio de paradigma económico con el doctor Ismael Plasencia. Hablamos un poquito de historia de la economía, los acuerdos comerciales también que se han hecho a lo largo de la historia, la incertidumbre de lo que se vive en Estados Unidos con la entrada de Donald Trump en esta administración actual. Hablaba de 8 variables, mencionaba una que, por ejemplo, entre ellas destacaba apostar a las tecnologías en educación, qué se hizo y qué no se hizo. Y bueno, nos continuaba sobre estos puntos, doctor. Sí, entonces digamos que este ciclo de ascendencia se da, hablamos de 250 años, empieza para el tema de Estados Unidos con su independencia en 1776, ahí es donde empieza el auge de Estados Unidos. Hay un periodo de paz, de prosperidad, que viene una vez que después de la Segunda Guerra Mundial se ponen las reglas del juego, y como Estados Unidos es la superpotencia, pues nadie se le va a enfrentar, y entonces son las reglas con las que estamos jugando, ¿no? Y a partir de ahí luego empieza el tema de la burbuja, que es cuando un país, una potencia, empieza a querer vivir como cualquier persona, familia, empresa, más allá de sus medios, y empiezan a consumir más de lo que están produciendo, y para que lo puedan hacer empiezan a pedir prestado. Y ahí es donde empiezan los problemas. Las deudas. Las deudas. Viene 1900, poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, en 1933, Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, anunció que se va a despegar del patrón oro, porque todo, el dólar se convierte en la moneda de reserva. Todo el mundo confiaba en el dólar porque estaba respaldado por oro. Sí. Pero en 1933, después de la gran crisis de 1929, muchos países empiezan a decirle a Estados Unidos, regrésame mi oro. Sale Franklin Delano Roosevelt y dice, ya desmarcamos el dólar ya no va a estar respaldado por el oro, va a estar respaldado por su economía. Entonces a muchos países pues ya no les tocó, se aguantaron, pero todavía había muchas otras alternativas, ¿no? Pasa la Segunda Guerra Mundial, viene la época dorada de Estados Unidos de crecimiento. Para esto hay que decir que Estados Unidos le dice a los países, implementa a los países europeos el Plan Marshall, donde les dice, mándame tus reservas de oro y yo te voy a prestar dólares para que rehagas tu economía, que quedó destruida con la Segunda Guerra Mundial, de Francia, de Alemania, de Inglaterra, y entonces rehacen su economía, empiezan a crecer, y el primer país que viene a Estados Unidos y le dice, oye, regrésame mi oro, aquí están tus dólares. Y el presidente Richard Nixon, creo que fue una de las jugadas más importantes para Estados Unidos. Nixon siempre se le recuerda como un presidente malo, pero fue, desde mi punto de vista económico, el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos por el efecto que eso tuvo. Richard Nixon en 1971 sale en la televisión el domingo y anuncia de manera muy diplomática que no les va a regresar el oro al resto del mundo. Todo el oro que había acumulado, que está principalmente en Fort Knox, en Texas, dice el oro se queda en Estados Unidos y Estados Unidos tiene para respaldar bienes y servicios. Puedes traerme tus dólares y en lugar de regresarte oro, te puedes llevar automóviles norteamericanos, te puedes llevar ferrocarriles, te puedes llevar petróleo, te puedes llevar etcétera. Entonces, ahí rompe el patrón oro y queda Estados Unidos como hegemonía financiera, ¿no? Sin embargo, y es por eso que todos los países iban y compraban treasury bonds, treasury bills, pero el tema es que todo eso se va acumulando hasta el momento actual, ¿no? Donde Estados Unidos, como decíamos, debe alrededor de 35 trillones de dólares y que pues que muchos países empiezan a dudar que tenga la capacidad de pagarlo, ¿no? Entonces, ese es el momento de incertidumbre en el que nos encontramos y en donde se está moviendo el eje de poder desde Estados Unidos o Occidente hacia China, Asia y el Oriente, ¿no? Eso es lo que nos toca ver a nosotros ya como generación. Y pues desde México preocupados por el nivel de dependencia que tenemos de Estados Unidos, ¿no? Muy elevado, desde hace mucho tiempo que debimos de haber tomado cartas en el asunto, como lo hicieron Chile o Brasil, y sin embargo, pues aquí seguimos, ¿no? Atados a la economía norteamericana, y como siempre insisto, no se trata de dejar de tener esta relación tan fuerte, pero sí ir disminuyéndola en cualquier curso básico de finanzas personales, de finanzas, administración financiera. Uno de los temas más importantes es el tema de la diversificación. Entonces ahí si nos hacen la pregunta de diversificar, pues estamos reprobados, ¿no? Porque es como dicen, una empresa cuyo cliente
es el 80 o más por ciento de sus ingresos, pues cuando ese cliente se va, ¿qué pasa con la empresa? Y pues en este caso, como dicen, todos los huevos son una canasta, sí, ¿no? Así es, y así seguimos. La gran pregunta, otra vez, ahora en esta coyuntura, si aprovechamos un poquito para irnos disminuyendo este nivel de interacción económica que tenemos con Estados Unidos. Ya que se dice que Estados Unidos es el país que endeuda a todos, ¿no? Sí. Tanto a las personas que viven ahí, hablábamos fuera del aire, Andrés y yo, o sea, los créditos, ¿no? Allá la gente pasa los años y siguen pagando las escuelas, siguen pagando la casa por años, pero también fuera de la gente que vive ahí, pues ya hablando de las relaciones comerciales, ¿no? También son estas deudas, el dólar es la moneda que todos necesitan, entonces lo que decida, como decíamos en la introducción, lo que se decida sobre el dólar, pues impacta a todos y pues si nosotros estamos, como dices, amarrados, ¿no? De alguna manera. Desde luego, imagina que Donald Trump de repente diga, pues me declaro en bancarrota, porque es también una cultura muy estadounidense, ¿no? De que empiezan un negocio y si no les va bien, se declaran en bancarrota. Si una empresa ya debe muchas deudas, se declara en bancarrota para que le reestructuren sus deudas, etcétera. Entonces imagínate que Donald Trump les diga al resto del mundo, debo no niego, pago no tengo, ¿no? Entonces ahí es donde vienen los problemas. Y yo creo que eso lo están viendo países como Japón y como China, que se están deshaciendo de manera, no lo pueden hacer muy abruptamente, porque vendría un colapso financiero que afectaría a todo el mundo, ¿no? Pero desde hace algunos meses se están deshaciendo sistemáticamente de Treasury Bonds y Treasury Bills y eso hace que baje la calificación crediticia de Estados Unidos, ¿no? Entonces nos encontramos en este tema tan fuerte de qué es lo que viene, qué es lo que va a suceder y que es difícil saberlo, ¿no? Porque de repente alguien dice, oye, pues no están tan malas cosas porque la inflación disminuyó un poquito en Estados Unidos. Y la pregunta que yo hago como economista es, ¿y qué tanto es inflación que disminuye o más bien que se empieza a presentar deflación? ¿Qué es la deflación? Cuando las empresas no están vendiendo y empiezan a bajar mucho para sacar su producción, sus inventarios, pero que no necesariamente significa que van a pedir más porque ya están rematando. Entonces ahí es donde podría presentarse y lo pueden confundir. Así es, va disminuyendo la inflación, pero tenemos tanta incertidumbre que no sabemos si es disminución de la inflación o un riesgo de deflación, en donde las empresas lo que quieren ahorita es vender para mantener sus costos. Entonces, son los efectos que podría tener este gobierno, pero en la economía latinoamericana, ¿no? Ya mencionabas que algunos tomaron sus acciones de manera preventiva, que decías Chile, Brasil, y bueno, pues México tendría que reestructurar, replantearse ahí. Así es. ¿Qué pasa con la inflación y el desempleo en este nuevo periodo? ¿Qué efectos podrían venir, efectos dominó? Bueno, en México ya habíamos platicado también que desde el último trimestre del año anterior había sido negativo. El primer trimestre, enero, febrero, marzo, no fue negativo, pero fue prácticamente de cero. Lo cual impide que se llame recesión porque tienen que ser 2 periodos consecutivos, pero ahí seguimos en la línea como el que está en el hospital que le están tomando los signos vitales. Estamos en la línea y pues la gran pregunta es esa, ¿no? En el corto plazo puede venir un tema, ya como hemos dicho, independientemente de que Donald Trump aplique o no aplique aranceles, el daño está hecho porque la incertidumbre impide que haya inversión. Y si no hay inversión, no hay empleo, no hay producción y pues no se está generando los empleos que el país requiere, ¿no? Si sigue todo este tema de conflicto en el comercio internacional, a lo mejor en el mediano plazo algunos ya están hablando de un posible nearshoring 2.0. El nearshoring famoso que se iba a presentar, no se dieron las condiciones como hubiéramos querido porque no estamos preparados, pero ahorita se está hablando de que a pesar de que hay aranceles para todo el mundo, Estados Unidos está favorecido por el TEMEC. Entonces pudiera ser que en el mediano plazo pudiéramos salir favorecidos, en donde ya después de estos encontronazos tan fuertes entre China y Estados Unidos, ya Estados Unidos diga, necesito a México, necesito en la cadena productiva de valor que en México se hagan aumentar la producción que ya tenemos y entonces podría salir favorecido México como país, ¿no? Pero
pues habrá que ver. Es un aspecto de otros de lo que podría Sí, hacer México. y siempre y cuando pues ver qué es lo que tiene Donald Trump en la cabeza, ¿no? Ya ves que ha usado las cartas del narcotráfico, de la inseguridad, que eso para manda mensajes, negociar. obviamente, Así es. a que la gente no venga, ¿no? Así es, entonces Invierta. habría que ver. Y al final de cuentas, el gran tema es qué hacemos nosotros dentro de cada país.